que premiaban los japoneses. En cambio, en México somos un país de premios, de cuadritos, de títulos, ¿sí? En fin, entonces este autor americano del Harvard dice que la imitación no solo es más abundante que la innovación, es actualmente más predominante como medio para generar ganancias y crecimientos. El segmento innovador de los países industrializados es muy pequeño. Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates, algunos que están en Silicon Valley, Google, etcétera, de las computadoras, pero no es una cosa generalizada en la estructura productiva de Estados Unidos. Entonces, este investigador estudia casos y se fija que la vía de la imitación es la más significativa. Y luego encuentran cosas como estas. Microsoft ha sido una empresa pirata completamente, ¿sí? Que es el gran exitoso de los programas Windows. Se le ha acusado constantemente de beneficiarse económicamente los inventos hechos por otros. Los competidores señalan que es más difícil identificar algo en lo que Microsoft haya sido pionero. Han copiado los sistemas Windows basados en Apple, en Mac y MS-DOS. Entonces, es evidente lo que sucede. Entonces, yo no sé, yo creo que tenemos que pugnar por políticas imitativas. El sistema educativo, en realidad, cuando uno tiene sus alumnos, uno les está transfiriendo el conocimiento y los corrige, les califica las evaluaciones, si lograron imitar o no lograron imitar bien lo que el profesor les transmitió, si lo lograron asimilar o no. Entonces, es la etapa previa hacia que después desplieguen su creatividad y su genialidad, si es el caso. Y luego hay otra cosa, esta es la ley, para terminar, del artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial de México, donde dice que se vale imitar y no se usa en México. Fíjense bien, un tercero, en el ámbito privado o académico, universitario, y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica y tecnológica puramente experimentales de ensayo y enseñanza y para ello fabrique o utilice un producto y un proceso igual al patentado. Es la ingeniería a la inversa, que fue el gran mecanismo de los coreanos, de los japoneses y de los chinos. Hacer ingeniería a la inversa. ¿Cómo es el producto exitoso? ¿Qué características tiene? Vamos a hacerlo y la ley mexicana lo permite. Un abogado, no recuerdo el apellido, que ha estado mucho cerca del licenciado amigo que fue el anterior director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, me decía un abogado de propiedad intelectual, yo no sé por qué nadie usa ese recurso legal, porque podría haber clases en la universidad de este estilo imitativos. Muchas gracias. No recuerdo si lo dije al inicio, pero en las preguntas se reservan pagar la parte final y como ha estado en las otras sesiones, ¿sí? Entonces, para dar continuidad a las presentaciones y después de este aplauso para el primer expositor por el brillante tema y exposición, pasamos a recibir al doctor Ventura Rodríguez Lugo. que voy a leer ahorita unos datos de su semblanza curricular. El doctor Ventura Rodríguez, licenciatura en Física por la UNAM, maestría en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma de Querétaro, lleva 60 tesis dirigidas a esta fecha, 20 de maestría, 5 de doctorado, perdón, 50 publicaciones arbitradas y con referencia internacional, más de 400 trabajos en congresos, 260 citas, Sistema Nacional de Investigadores de nivel 2, 20 años fungiendo como elemento de interfase entre ciencia e industrialización. En su puesto anterior, 10 años en la coordinación de vinculación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde hace unos 4 años es coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 10 años también en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y su tema es
experiencias de vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el caso del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Agradecemos su presencia. Okay. En primera instancia, deseo agradecer a los organizadores de este Seminario Internacional de Vinculación, que creo que es una de las acciones que son fundamentales en la actualidad, en especial al doctor Enrique Medellín, que me hizo la invitación, y al doctor Celso Garrido, ¿no? Bueno, pues a mí me toca hablar un poco, abordar el tema de cuáles son los mecanismos que debemos de impulsar para generar una mayor interacción, una mayor sinergia entre el sector generador de conocimiento y el sector empresarial, ¿no? Bueno, en este sentido, pues vamos a hablar sobre la experiencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, específicamente en el caso del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, por lo cual pues empezaremos diciendo cuál es la misión de esta instancia. Es una instancia universitaria dedicada a fortalecer la interacción entre la universidad y el sector productivo a través de la innovación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el quehacer, en todos los ámbitos del quehacer social, ¿no? Es una de las cuestiones. Por tal motivo, pues la visión es el buscar una mayor interacción en este sentido, fortalecer el desarrollo de los sectores sociales y productivos de la región por medio de la innovación y el desarrollo tecnológico, con el objetivo de contribuir a la presencia de la universidad en todos los ámbitos del quehacer social. Y bien, bueno, pues nosotros vamos buscando ciertas acciones, vemos a la innovación como un área estratégica y transversal, donde generamos un conjunto de valores como es la identificación y respuesta a las necesidades y problemas del entorno, retroalimentación de las funciones de docencia e investigación y extensión, lo que sería la aplicación de los conocimientos teóricos de los alumnos hacia la práctica laboral. Y aquí hago un paréntesis porque es uno de los aspectos fundamentales como institución que genera conocimiento y que está generando recursos humanos, donde le damos un valor importante al desarrollo de los propios alumnos, que los vamos involucrando en diversos proyectos que se van generando con el sector productivo, de tal forma que vayan adquiriendo experiencia. Ustedes saben que sale un estudiante y le dicen, requieres 3 años de experiencia para poder abordar este tipo de cuestiones. Tratamos de hacerlas, de hecho, trabajamos bajo un esquema donde los estudiantes a partir del 7º semestre es obligatorio que estén haciendo estancias, no se van de vacaciones, desde el 7º semestre tienen que estar en las empresas de acuerdo a su perfil y creo que es una cuestión que seguiremos impulsando. Y desde luego buscamos la prestación de servicios de especialización y aplicación tecnológica y el desarrollo de nuevos productos y procesos. Esto va muy vinculado con los aspectos de impulsar lo que sería la innovación y también pues con el propósito de generar recursos propios que nos permitan de alguna forma impulsar todos los factores. Y aquí pues de alguna forma estamos involucrando lo que sería la triple hélice, donde el gobierno pues de cierta forma en México es quien aporta recursos para abordar este tipo de cuestiones, como es el caso del proyecto que estoy presentando, la industria, que es una área que representa un enorme nicho de oportunidades. Como saben, en México pues la mayoría son industria básica y que en principio dicen, bueno, pues no tienen recursos, pues la idea es acercarnos y buscar de dónde bajar recursos. Y desde luego, pues las universidades o las instancias generadoras de conocimiento. Aquí hemos puesto un cuarto eje, que es la banca, porque sabemos que hay fondos como fondos ángeles en las bancas, sobre todo del segundo piso, pues la idea sería aprovechar este tipo de cuestiones. ¿Para qué queremos hacer esto? Para generar una mejor articulación, para buscar impulsar la innovación, es decir, para ver cómo podemos mejorar los procesos, los productos, las acciones, cómo mejorar los mercados, cómo sostener los que se tienen, cómo mejorar cuestiones organizativas, generar una mayor competitividad productiva. Ustedes saben que en México estamos, como lo acaban de presentar, por abajo de muchos países en aspectos de competitividad, y un factor que es fundamental para impulsar la competitividad es la innovación. La empleabilidad, ustedes saben que en México el empleo está desapareciendo, sí lo saben todos, ¿no? Pero no el trabajo. Entonces hay que buscar nuevas formas de abordar esta situación, como pues, con emprendedurismo, quizás con outsourcing, en fin, tendríamos que buscar esos mecanismos que nos permitan. Y desde luego, pues la presencia educativa. El hacer este tipo de acciones nos permiten como instituciones, como universidades, estar en diferentes ámbitos, ¿no? En todo el país es posible, ¿no? Y desde luego, pues aquí buscamos ciertos valores agregados para la universidad, adecuar planes, programas de estudio, generar recursos alternos, investigación aplicada, reconocimiento social. Para las empresas se convierte en una fuente permanente de conocimiento especializado, reducción de costos, aplicación de resultados de investigación e innovación, generación de productos y servicios,
acceder a una ventana de investigación y desarrollo. Y para los jóvenes les va a fomentar su espíritu emprendedor, mayor experiencia en la práctica, que eso se va a reflejar en una facilidad en su primer empleo y desde luego generar una cultura de innovación. Voy un poco rápido por los tiempos, Y bueno, pues aquí estamos partiendo de un modelo que hace años o hace un tiempo se realizó. De hecho, aquí está por aquí Mario, que estuvo ahí participando en este tipo de cuestiones. Es el modelo de vinculación, que a veces no lo conocemos, pero de hecho se invirtió en ese modelo, yo creo que lo tendríamos que aprovechar, donde tiene 6 factores importantes. La identificación del medio externo, es decir, ¿qué le duele a las empresas o a las instituciones que queremos abordar? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico de qué es lo que le pasa. Y eso nos lleva a otro punto que es importante, el hacernos un autodiagnóstico como institución. ¿Qué acciones podemos abordar y qué acciones no podemos abordar? Y dónde tenemos que buscar alianzas, porque eso se vale. Aquí en México a veces se ve mal, pero hay que hacer alianzas estratégicas y muchas veces hay que hacerlas con empresas que están muy especializadas en ciertos puntos, pero todavía eso lo ven muchas universidades como mal, ¿no? ¿Por qué nos vamos a asociar con una empresa que es una MIPYME y está en un punto muy específico? Porque ellas están convergiendo, nosotros a veces divergimos como científicos, entonces habrá que hacer una combinación. Y desde luego generar normas y políticas de desarrollo. Esto pues ya tiene mucho tiempo, este tipo de acciones y problemáticas. Hace como 10 años el doctor Enrique Medellín nos dio por ahí un taller y ya nos planteó todas estas problemáticas. ¿Qué pasa? Pues tenemos que resolverlas en lugar de quejarnos, ¿no? Hay que dar solución a ese tipo de cuestiones. Una organización institucional. Dentro de las universidades hay muchas entidades que ahora quieren hacer vinculación, aparte de los centros de vinculación y todo esto. Entonces, hay que hacer converger a toda esta gente. ¿Para qué? Para que tengamos un punto de ataque y al final, hacia afuera, seamos una sola institución, ¿no? Yo creo que es un punto importante. Y desde luego la administración de recursos financieros. A veces para dar una respuesta hacia afuera pues, se requieren recursos. Por algo la ley de obra pública dice, pues requieres un porcentaje mínimo de 20-30% para hacer arranques proyectos. Y a veces es tan complejo nuestros sistemas administrativos que cuando nos dan el recurso, pues ya le dieron el proyecto a otra institución. Y otro punto importante es generar impacto hacia el interior de la propia universidad. ¿Qué quiere decir? Que esos recursos pueden aplicarse a lo mejor en la generación de infraestructura, en dar un mayor número de becas, en generar recursos humanos, en fin, y desde luego generar impactos hacia el exterior. Esto es muy importante porque podemos hacer muchas cosas bien, pero si hacemos una cosa mal, todo el mundo se entera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado en las interacciones que tenemos para dar buenos resultados. Y bueno, pues esto nos lleva a lo que actualmente se está impulsando, a la innovación. Es decir, tenemos que hacer investigación, identificar cuáles son las necesidades de la industria o del sector productivo, evaluar, dar soluciones, crear, generar ideas y desde luego activar, es decir, aplicar ese tipo de acciones. Yo creo que es importante porque aquí estamos abordando montos de 3.500 millones anuales que actualmente se están dando. Y bueno, pues vamos a entrar. Para abordar todo esto, nosotros como universidad generamos toda una estrategia, ¿no? Donde generamos una plataforma y ¿qué empezamos? Generando convenios generales con aquellas instancias en las cuales pudiéramos abordar un proyecto, como cuáles, como las secretarías, como las empresas, como las grandes empresas, como Pemex, como Comisión Federal, como aeropuertos, con quienes ya tenemos convenios, y desde luego convenios de alianza estratégica, es decir, cómo logramos que las empresas que están en el entorno puedan integrarse a la cadena productiva, y convenios internacionales, para lo cual pues, nuestro objetivo era generar convenios específicos, que en este momento ya lo estamos haciendo, y tuvimos una tarea de dinamizar las áreas de la propia universidad, identificar otras fuentes alternas, identificación de proyectos con el sector productivo, desarrollo de proyectos y servicios y para la generación de recursos propios que nos permitieran abordar las funciones, el objeto principal de la universidad, que son fondos para becas y proyectos de investigación, fondos para infraestructura, inserción de estudiantes al sector productivo, integración de grupos de especialistas, porque a veces aborda uno temas y se da cuenta que no están los especialistas, pues hay que jalarlos, ¿no? Formación de nuevas empresas a partir de estudiantes o que los estudiantes lo estuvieran generando y de luego la inclusión de estudiantes en proyectos que tuvieran ese carácter.
Y bueno, ¿para qué queremos hacer todo esto? Pues para generar beneficios para la propia universidad, apoyar las políticas institucionales, mayor impulso a la innovación educativa, impulsar formas alternativas de desarrollo tecnológico sustentable, apoyo a la investigación básica, impulsar incorporación de estudiantes de la universidad al sector productivo, integrar actividades de colaboración internas a las acciones externas, incrementar la infraestructura de la universidad, desarrollar y capacitación y actualización de recursos humanos, lo que es la interacción de las instancias académicas con el sector productivo, y también esto pues, nos permite generar beneficios locales, inserción de las MIPYMES a las cadenas productivas de las grandes empresas, impulso a la innovación tecnológica, transferencia tecnológica, formación de incubadoras de negocios, conformación de clúster y redes, generación de empleos altamente calificados, promoción de desarrollo social y económico, desarrollo integral humano, generación de beneficios económicos locales y el fortalecimiento de empresas de base tecnológica, ¿no? Y bueno, para esto pues habría que crear mecanismos adecuados que permitieran esto. Entonces nos dimos a la tarea de generar un proyecto para la generación o creación de un centro de innovación y desarrollo tecnológico. Para esto tuvimos fondos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado y pues abordamos ciertas cosas. Aquí se nos pedía que buscáramos la integración de las empresas, las pequeñas empresas, a la cadena productiva de alguna forma. Entonces lo que hicimos es identificar necesidades tecnológicas de las grandes empresas, de tal forma que nos permitieran identificar cuáles serían las tecnologías potenciales, y ahí estamos, de hecho estamos trabajando en eso, en la integración de MIPYMES con la parte de los investigadores, para dar una respuesta técnica de alguna forma a las grandes empresas, prestando o haciendo presentación de propuestas conjuntas, desarrollo de proyectos y desde luego pues entregar productos con valores agregados, ¿no? También pues, pensamos en un modelo de transferencia tecnológica, tomamos un modelo, no me voy a meter tanto, pero bueno, pues sería identificar cuáles son las necesidades, producir conocimiento, identificar cuáles son los resultados de investigación y desarrollo para la aplicación que se requiere, proteger los resultados, que es una cuestión que ya mencionaron que es un tanto complicada realmente, es muy difícil que los investigadores estén haciendo patentes por los tiempos, ¿no? Hay que producir y hay que sacar puntos y entonces prefieren publicar, ¿no? Esa es una terrible realidad. Valorar la tecnología y buscar interacción entre las organizaciones oferentes y demandantes, ¿no? Generar escenarios para transferencia, creación de empresas, difusión tecnológica, contratos de transferencia tecnológica. Y bueno, también un punto que nos interesa como universidad es cómo ir integrando a los estudiantes a este tipo de acciones. Entonces nosotros lo vemos como una pirámide donde vamos integrando a los estudiantes a través de los diferentes mecanismos que tiene la propia universidad, es decir, a través de la realización de tesis, servicios y prácticas profesionales. Se va de alguna forma formando el estudiante, va escalando esta pirámide hasta que el estudiante puede dirigir o coordinar proyectos de manera directa, ¿no? Ya después de como donde está la parte C, pues ya se van a las empresas porque les pagan más recursos, ¿no? Es un modelo que tenemos por ahí planteado. Y bueno, pues cómo nos vemos como centro de innovación, como una entidad articuladora con la cual vamos a abordar lo que sería el sector productivo, las pymes, al gobierno a través de sus diferentes entidades, el gobierno del propio Estado, es importante tener una interacción, y a las grandes empresas como Comisión Federal, Pemex, ASA, y se dan cuenta, pues es otra vez la triple hélice, ¿no? La que tenemos por ahí. Y bien, pues ahora, ¿qué hicimos para eso? Entonces, hablaba de la creación del centro, buscamos la integración de una estructura organizacional, integración de grupos de especialistas, que ya lo tenemos, medios de promoción, identificación de fuentes de financiamiento, tenemos un estudio al respecto, integración de equipamiento básico, conformación de un laboratorio ambiental, porque encontramos un nicho de oportunidad ahí, integración de estudiantes, programas de capacitación de nichos de oportunidad, conformación de una maestría en gerencia, en innovación, transferencia, inteligencia tecnológica. De hecho, buscamos ese tema porque actualmente se requieren todas esas variables, ¿no? Y desde luego generamos un diplomado de propiedad intelectual en el que buscamos que participaran tanto empresarios, gente que está dedicada a la interacción con la empresa y estudiantes. Involucramos todo el universo. Desde luego tuvimos por ahí un curso que amablemente nos dio el doctor Enrique Medellín, precisamente enfocado a la innovación, transferencia e inteligencia tecnológica, ¿no? Y bien, ¿qué hicimos? Pues en la parte de identificación de nichos de oportunidad, pues hicimos diversas reuniones con las instancias involucradas.
generamos un documento que denominamos Fuentes de Financiamiento Alterno para el Impulso y Fortalecimiento de la Investigación Tecnológica, donde abordamos a instancias del gobierno federal que cuentan con mecanismos para el financiamiento del desarrollo de proyectos y acciones de impulso a la innovación, necesidades tecnológicas de las instancias gubernamentales, PEMES y varias secretarías, lo que es las necesidades tecnológicas de las empresas del propio Estado. Estamos haciendo un diagnóstico de estas necesidades. Identificamos nichos de oportunidad y fuentes de financiamiento que contribuyan al desarrollo de la innovación tecnológica. Aquí lo que hicimos es un documento de las actividades productivas y las características del sector industrial, es decir, identificamos todos los parques y aquellos que se dicen parques y que aún no son parques. Y bueno, pues aquí pues vimos sus principales actividades económicas, la importancia de las empresas de los parques como tales, y el desarrollo. Aquí aplicamos el desarrollo de un diagnóstico de necesidades tecnológicas, que generamos un instrumento que abordaba áreas de sus datos generales, administración, mercado, finanzas, producción, desarrollo tecnológico, recursos humanos, servicios universitarios, donde nos dieran esa información y de tal forma que tuviéramos un diagnóstico de cómo era su comportamiento de alguna forma. Y bueno, pues aquí en primera instancia abordamos 4 sectores en la región Tula-Tepeji, que era el sector metal mecánico, el sector textil, el sector de la industria extractiva y el sector manufacturero, ¿no? Y bueno, pues aquí, por falta de tiempo, pues les voy a dar un panorama de cómo fue el comportamiento de todas estas empresas. O sea, yo no voy tan rápido, pero bueno, se va a ir solito. Un poco es ver, aquí hicimos 2 puntos. Analizamos el sector como tal, con las diferentes empresas, tomamos una muestra de 30 empresas para cada sector, y lo que buscábamos es ver cómo era la interacción con la propia universidad y en sus partes fundamentales, como son la parte de administración, ¿no? Y luego hicimos una comparación entre estos sectores. Aquí voy hacia las conclusiones principalmente. En cuestiones de administración se observan acciones que requieren de una mejor aplicación administrativa. Esta problemática generalizada se puede sintetizar en la falta de cultura empresarial, de alineación estratégica, ya que existen más interés en generar riqueza que por optimizar los procesos internos y gestión humana. Se requiere personal capacitado para ocupar puestos importantes en la estructura administrativa y por lo tanto para innovar, porque en la mayoría de las empresas, que hablábamos que el 80% representan empresas básicas o pequeñas, la mayoría son heredadas, y entonces quien es el dueño ni siquiera tiene que ver con la acción que está haciendo la empresa, y generalmente encuentran como profesionistas a su contador y a su abogado. Los demás, ellos les van transmitiendo la información. En producción no existen límites de qué hacer y qué no hacer, o no cumplen esos límites. Se requiere de una mayor atención de los inventarios, no existe un sistema de información de mercadotecnia y una programación, se tienen reclamos de los clientes, lo que aprecia que se promete lo que no se puede cumplir. Finanzas deciden desde perspectivas de contabilidad fiscal y no financiera, no planean presupuestos, les falta liquidez y mecanismos de financiamiento. Y eso es en lo que andan bien. Si pudieron percibir en la rapidez de las gráficas, las empresas o el sector que está en mejores condiciones con este tipo de parámetros es el sector químico, y el que está más abajo es el sector mecánico, metal mecánico. Y el punto, aquí lo interesante es que en este momento se le está haciendo una gran inversión en el Estado a lo que es metal mecánica y textil, y al químico lo están olvidando. Entonces, ¿qué ocurre? El que está bien empieza a caer. Entonces, hay que tener también cuidado con eso, ¿no? No tienen investigación de mercados y una retroalimentación entre empresas y clientes. En desarrollo tecnológico, la clasificación de problemas de microempresas expuestos no permite deducir que su problema central se reduce a lo siguiente: la inadecuada preparación o falta de capacitación del microempresario no le permite aplicar una operación administrativa adecuada para convertirse en un innovador que lleve competitividad y productividad. En este sentido, a veces es importante que ellos empiecen a generar acciones de innovación. Digo, ahora ya con este tipo de convocatorias, es más, no conocen a veces que existen convocatorias para este tipo de acciones. De esta parte concluimos que la mayoría de las pequeñas empresas de los sectores de la zona de estudio no aplican un método de gestión ad hoc. Todo parece indicar que hacen gestión empírica y no en base a herramientas técnicas y gestión actualizada. Se identifica que los principales problemas son el ineficiente manejo de la estructura organizacional, del control interno, la planeación estratégica y la inexistencia de liderazgo en la gestión.
El estudio nos permite identificar que las nuevas formas de producción de conocimiento impulsan a las universidades a fortalecer la transferencia tecnológica e innovación. ¿Esto qué quiere decir? Que también hay un desconocimiento de qué hacen las universidades o las entidades generadoras de conocimiento y cómo se pueden acercar a ellas y qué tipo de convocatorias existen. La mayoría de las empresas tienen un total desconocimiento de cuáles son las acciones que deberían de seguir en este sentido, ¿no? Y bueno, pues aquí hay una serie de reflexiones, como cuál es el rol de las instancias generadoras de conocimiento a partir de contar con un diagnóstico de necesidades tecnológicas, cómo tendríamos que abordar en función de la información que estamos obteniendo. Es una de las cuestiones que creo que es importante. Esta sería una parte importante de este estudio. Y bueno, pues también a partir de todo el proyecto, pues estamos impulsando, como les dije, la generación de una maestría. Este es un poco lo que llevamos. Actualmente estamos por presentarla al Consejo Universitario. Estamos generando lo que sería el núcleo básico para abordar ya lo que sería el programa. Y bueno, pues realizamos este tipo de acciones, ya generamos un estudio de factibilidad. Yo creo que es una cuestión importante y también pues generamos, como había comentado, pues un diplomado de propiedad intelectual, que ahí trabajamos muy de la mano con el INPI, nos hicieron el favor de apoyarnos en la temática que se abordó. Y bien, pues aquí pues sería interesante que identificamos, ¿no? A nivel general, en lo que es las grandes empresas, identificamos una necesidad o problemáticas como protección ambiental, seguridad e ingeniería, integridad de materiales, consultoría e innovación, actualización profesional, investigación. Ya las grandes empresas ya tienen áreas que están haciendo investigación y a veces desconocemos que podemos poner una alianza, una sinergia con ellos. Y bueno, pues de los estudios pues vemos que la mayor interacción con las instancias generadoras de conocimiento, hace falta una mayor interacción. Desarrollar proyectos de innovación es una enorme necesidad, aun cuando ya hay un cierto número de empresas que están desarrollando acciones de innovación, faltan muchas y esto pues representa un nicho de oportunidad para nosotros como instancias generadoras de conocimiento. Identificamos entre las principales acciones proyectos de automatización. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las empresas traen procesos de la época de los romanos. Nos tocó estar en una empresa que fabrica jabón. Por cierto, la mayoría lo vende a Puebla. Esa empresa solo tiene un técnico que sabe cómo, cuando están haciendo el proceso de saponificación, tienen la paila y el ojímetro le va echando tal hasta que le da tal color, ¿no? Cuando podría ser totalmente automático eso. Y además producen toneladas, pero si se enferma esa persona, paran la producción. Entonces habría que buscar esos mecanismos. Proyectos de ahorro de energía. Hay una enorme cantidad, dadas las condiciones actuales y costos de energía, pues de generar nuevas alternativas para la generación de energía, mejoras de sus procesos, mejora del desarrollo de sus productos. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues usar la infraestructura existente para la articulación, en este caso de nuestra universidad, realizar servicios de primer nivel a los sectores productivos. ¿Por qué? Porque hay una mala imagen. Es decir, este proyecto que hay en una universidad nunca van a terminar, ¿no? Creo que los tiempos van cambiando, pero todavía hay que convencer a los empresarios de que ya no son las cosas así, ¿no? Bueno, hay áreas que todavía lo siguen haciendo. Fortaleciendo e impulsando la innovación tecnológica en el ámbito físico adecuado, apoyo científico, técnico y administrativo. ¿Qué quiere decir? Que como universidades tenemos que acercarnos a las empresas. Estamos en un modelo donde la universidad es la que está generando la vinculación, la articulación y muchas veces la innovación, ¿no? Si ustedes se acercan ahorita a una empresa para hacer un PI, a lo mejor hay empresas que ya tienen un grupo de gente haciendo esto, pero hay otro que dice, bueno, pues ayúdame a hacer el proyecto. Les vamos a ayudar a hacer el proyecto prácticamente completo, ¿no? Ok. Y bueno, pues creemos que este tipo de acciones muy lejano a lo que a veces se tiene la idea, pues se pueden generar también acciones de investigación, como asociando estudiantes, generando tesis, publicaciones cuando el empresario así lo permita, y sí lo permiten muchos de ellos, ¿no? Trabajos en congresos, en fin, una producción científica. Sí se pueden hacer este tipo de acciones. Y bueno, creo que cumplí en tiempo, un poco era el ir rápido, pero no sé si les quedó claro o no. Bueno, un aplauso. Y recuerden, al final está el tiempo, unos 15 a 20 minutos para la interacción con los presentantes. Bueno, agradeciendo aquí la presentación del doctor Ventura Rodríguez, damos paso a la siguiente presentación que corresponde, acá está,
con la maestra Betsy Pamela Mena Díaz. Es ingeniera en sistemas computacionales, egresada de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Ha llevado estudios de posgrado en gestión de innovación y el conocimiento en las organizaciones por la Universidad Abierta de Cataluña. Actualmente desempeña como jefa del Departamento de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica de la Unidad de Desarrollo Tecnológico Tecnopoli